situación que muchos se preguntan. Vieron que cuando hay paros, la gran pregunta a nivel político que se hace en los distintos espacios tiene que ver con si es un gobierno peronista, dicen, che, ¿le hacen paro o no? O si le hacen paro a un gobierno peronista, es como que tiembla todo, porque ¿cómo le van a hacer paro a un gobierno peronista? Y cuando le hacen paro a un gobierno no peronista, ahí viene la gran duda. Se empieza a contar cuántos paros le hacen a los gobiernos no peronistas, por qué hay más paros a los gobiernos no peronistas, qué se puede deducir. Y hay un estudio muy, muy interesante, la verdad que lo estuve ojeando ayer y la verdad que me colgué leyendo mucho porque era interesantísimo. Un estudio que realizan desde el Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, donde básicamente hay un dato muy, muy interesante sobre Javier Milei, que se convierte en uno de los presidentes en recibir uno de los paros de manera más rápida, pero esto nos lo va a explicar bien Marcelo Vermeulen, que es el director justamente del Observatorio de Calidad Institucional, justamente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, que estuvo a cargo de este estudio. Marcelo, un gusto saludarte, bienvenido, muchas gracias por sumarte a esta tarde de streaming en Hora Play. ¿Cómo estás? Un placer, Agustina, acompañarlos. Bueno, contanos, ¿no? ¿Cuál es el dato que empecemos primero por esta gestión, que es la que estamos transitando, y después me gustaría que desglosemos un poco lo que pasó en la historia, pero puntualmente sobre Javier Milei, con el análisis que realizaron de los datos históricos, ¿qué es lo que ven respecto a Javier Milei y los paros? Bueno, la verdad es que nosotros decidimos recabar la información, analizar los paros generales desde la vuelta a la democracia, tomando siempre lo que eran paros generales con alcance nacional, ¿no? No medidas parciales, claro, no protestas, simplemente paros generales de alcance nacional. El de este jueves va a ser el paro número 45 en la historia de la democracia. Javier Milei va a tener en su haber ya el tercero, ¿no? De los paros generales. Si uno hace un cociente simple, dice, bueno, 45 paros en 41 años de democracia es un poquito más de un paro por cada año, no parece tan descolocado, ¿no? Pero cuando uno le agrega a los datos dos características que son la cantidad y la velocidad con la que se hacen los paros, ahí inmediatamente surgen las fuerzas políticas que los reciben, ¿no? Aquellos gobiernos que nosotros hemos dividido en dos sectores, gobiernos peronistas y gobiernos no peronistas, que abarcan a los radicales, a las fuerzas de Cambiemos, a los libertarios. Y allí los datos cambian por completo, ¿no? Por completo. Claro. Uno observa que del total de paros generales, 29 paros se le realizan a 4 presidentes no peronistas en apenas 13 años de gobierno. Mirá. Es decir, la verdad es que la cantidad y la rapidez con que se le hacen paros a los presidentes no peronistas es abismal la diferencia con el peronismo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, los datos dicen que a las fuerzas peronistas que gobernaron 28 años de los 41 años de la democracia, apenas le hicieron 16 paros, ¿no? Entonces, claro, el contraste es enorme, el 64,5% de los paros se los llevaron, repito, presidentes no peronistas que con Javier Milei incluido apenas llevan 13 años en el poder, ¿no? Recordemos, Alfonsín no terminó su mandato, De la Rúa no terminó su mandato, Macri es el primer presidente no peronista en completar un mandato presidencial y Javier Milei va por 16 meses, ¿no? Entonces, claro, esta primera mirada hace que este paro, el de mañana, confirme esta tendencia, ¿no? Digamos, a los presidentes no peronistas se le hacen más paros y mucho más rápido, ¿no? Entonces, claro, Milei ya tenía un récord que era haber sido el presidente que recibió el primer paro general más rápido de la historia. Apenas 45 días de haber iniciado su mandato, era el presidente, digamos, que llevaba un contraste marcado con su antecesor. Nada más ni nada más, Alberto Fernández, la CGT, con esta misma conformación, con este mismo triunvirato, le había otorgado un galardón al presidente Alberto Fernández en un contexto de dificultades económicas, dificultades sociales, una mala gestión, de haber podido irse del poder sin un solo paro general, ¿no? Claro. Primer presidente de la historia de la democracia que
sin reelección, que se iba del poder sin tener un solo paro en su haber. Inmediatamente después de la salida de Alberto Fernández, a 45 días, la misma CGT, la misma conformación, le llevó adelante el paro más rápido de la historia a Javier Milei. Lo que marcaste es muy interesante, porque lo de Alberto Fernández, digo, es un gobierno que hasta el peronismo termina sacándoselo de encima, es decir, todos concuerdan en que fue un gobierno malo, y hoy el peronismo no se hace cargo tampoco de ese gobierno, y aún así no tuvo paros. No tuvo paros, muchos dicen, bueno, de esos 4 años, 2 años tuvo pandemia. Claro. Supongamos que podamos justificar esos 2 primeros años de la pandemia. Claro. Fernando de la Rúa. Tenía muchas marchas, es verdad. Había mucha marcha en el Ministerio de Desarrollo Social, eso sí, pero es verdad que no había paro general. Sí, claro, paros generales y además fomentados o realizados por las centrales sindicales, no, digamos, claro, claramente totalmente. Pero además, en los últimos 2 años de gobierno no le hicieron ningún paro. El último año de gestión fue claramente desastroso. Y uno dice, bueno, pero en 2 años de gobierno a Fernando de la Rúa le hicieron 8 paros, ¿no? Entonces no hay justificación por la temporalidad, por el mal ejercicio del poder en 2 años, ¿no? No hay justificación allí. Mañana Javier Milei, tras de la Rúa, será el presidente que recibe el tercer paro general más rápido de la democracia. Y los datos vuelven a colocar a Javier Milei en un tándem, en un podio que comparte a veces con De la Rúa y a veces con Raúl Alfonsín, ¿no? Mirá. Y esto es lo que llama la atención. La verdad es que Javier Milei está siendo tratado por el sindicalismo casi de la misma manera con la que fue tratado Raúl Alfonsín en su tiempo o Fernando de la Rúa después, ¿no? Sí, acá estoy mostrando, ¿no? Este gráfico, ¿no? Que hacen ustedes, que es interesante ver porque, por ejemplo, no sé, Cristina Fernández de Kirchner con 2 mandatos tuvo 5, la misma cantidad que Macri con un solo mandato, y Javier Milei, que va a la mitad de su mandato, o ni siquiera a la mitad, claro, ya tiene 3, que es más de la mitad de lo que tuvo Cristina en 2. Digo, ya viniéndonos a la época más reciente. Claro, si uno observa, digamos, el récord lo tiene Raúl Alfonsín, 13 paros generales, sí, es un montonazo. El famoso sindicalista Saúl Ubaldini, digamos, y los paros que lo llevaron a una situación compleja, ¿no? Digamos, el sindicalismo es mucho más beligerante, mucho más agresivo, mucho más intolerante con los gobiernos no peronistas, y yo diría que es tolerante, digamos, digamos, amable y hasta cómplice a veces con los gobiernos peronistas, ¿no? Al presidente Carlos Menem, es cierto, tuvo 8 paros, pero el presidente Menem gobernó en su primer mandato, fue una presidencia de 6 años, y recién al final de esa presidencia empezó a tener algún tipo de paro. El sindicalismo le perdonó a Carlos Menem una hiperinflación, un plan Bonex, por ejemplo, ¿no? Digo, para hacer comparaciones. De la Rúa en apenas 2 años tuvo 8 paros. Duhalde, en un mandato bastante irregular, ¿no? Porque es un mandato constitucional, pero no electivo, tuvo 2 paros generales. Néstor Kirchner casi se va del poder sin tener paros generales. Tuvo uno solo tras la muerte de una docente en el sur, y aprovechó la CGT para reclamar la apertura de paritarias. Cristina Kirchner, 2 mandatos, 5 paros, pero terminó su primer mandato sin paros. Cristina Fernández Kirchner. Es decir, los 5 paros se acumularon en una especie de confrontación que tuvo con Hugo Moyano sobre, digamos, la mitad y el final de su segundo mandato, ¿no? Así que, bueno, me parece que es claro que el comportamiento del sindicalismo argentino, sobre todo con los gobiernos no peronistas que intentan, de alguna manera, llevar adelante algún tipo de cambio, ¿no? Cambio en la legislación, en las normas, en el tema de las relaciones laborales, si hay o no reforma laboral, en el manejo de la democratización de los sindicatos. Bueno, cualquier cosa que intente que sea atentar contra el status quo del sindicalismo, la reacción es, digamos, de beligerancia, ¿no? Claramente. Ahí me quiero detener. ¿Vos entendés entonces que tiene que ver con gobiernos que van en contra de justamente las centrales sindicales? Porque, por ejemplo, hablábamos recién de Alberto Fernández, que tuvo muchísimas marchas en la calle, tuvo los famosos acampes, ¿te acordás? Que eran la 9 de julio llena, pero es verdad que no eran centrales sindicales que le terminaban haciendo un paro general, que no es lo mismo para nada. ¿Vos entendés entonces que los paros que se traducen en esta imagen que estamos viendo acá, por color político, digamos, ¿no?
que terminan teniendo tantos más, el radicalismo y otras alianzas, tiene que ver con esto, con ir contra específicamente el sector sindical. Uno debería preguntarse... Perdón, te hago este paréntesis. Te lo pregunto por esto, porque hoy hablaba justamente, hoy entrevistaba a Argüello, ¿no? Uno de los que forma parte de la CGT, y le preguntaba, le digo, ¿por qué este paro? Le digo, pues muchos los venían acusando también de que estaban dormidos, que se despertaron de la siesta. Es un paro también en respuesta a toda esa gente que desde su propio sector también los venía criticando. Y la respuesta fue no. Esto es porque nosotros creemos que este gobierno y todos los paros que hacemos nosotros, que estos gobiernos van en contra de la gente, ¿no? Digo, por eso te pregunto esto. Bueno, a mí me parece que la gente es rehén del discurso sindical. Me parece que ese es el primer punto, ¿no? ¿Qué es lo que se defiende cuando se lleva adelante una huelga general? Si se defienden los derechos de los trabajadores, yo adhiero, apoyo, claro, digamos, porque me parece que está muy bien, hay que defender los derechos de los trabajadores. Ahora, si lo que se defienden son privilegios de los caciques sindicales, negocios de los caciques sindicales, cajas de las obras sociales de los dirigentes sindicales que no quieren que se las toquen y que además son bastante opacas, hay nepotismo, hay manejo de familia, hay muchísimas cosas dando vuelta detrás de esas sumas millonarias que manejan, aportes obligatorios que le hacen hacer a los afiliados. Bueno, cuando se intenta discutir ese meollo y hablar de democratizamos los sindicatos, podemos controlar las cajas, podemos buscar alguna idea de flexibilización laboral, bueno, evidentemente el sindicalismo reacciona, no tanto en defensa de la gente, sino en defensa de los privilegios de los que los caciques sindicales ya gozan. Hay caciques sindicales que están en el poder hace más de 3 décadas, y sus familiares. Sí, no. Es decir, más que un dictador o más que un autócrata. Entonces, digamos, esto también hace que hayan perdido prestigio los sindicatos. Y yo creo que con el tiempo y con estos estudios y estos datos, que son irrefutables porque son datos, también la sociedad argentina empieza a ver, digamos, que hay una manipulación de parte de los sindicatos cada vez que deciden hacer una huelga o llevar adelante una protesta, ¿no? Me parece también que influyen las nuevas generaciones que no se sienten representadas por este modelo de formato sindical. El trabajo era casi una cosa sagrada para nuestros padres, para nuestros abuelos, incluso para nosotros. Hoy las nuevas generaciones trabajan 3 meses y cambian de trabajo y trabajan por compañías, en algunos casos internacionales. Es decir, tienen otra mirada de la conformación del trabajo y no creen tanto en esta defensa a cambio de aportes que exige, digamos, el viejo sindicalismo, ¿no? Entonces, me parece que una buena pregunta es, bueno, entre esta división, porque también la CGT enfrenta una interna y una división entre dialoguistas y no dialoguistas, y vos decías, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Que estuvieron dormidos de nuevo, estuvieron dormidos con Alberto Fernández, le hicieron el primer y segundo paro muy rápido a Javier Milei y otra vez parece ser se durmieron. Bueno, la verdad es que hay una tregua no escrita, digamos, con Javier Milei de parte de la dirigencia sindical. Y nosotros lo detectamos porque medimos el intervalo de días que corren entre el segundo y el tercer paro. Mirá qué interesante. Creo que es este gráfico, ¿no? Corregime si lo estamos poniendo mal. ¿Es este? Ese es a los que se realiza el tercer paro. Ahí vemos que el paro más rápido fue de la Rúa, 180 días. Claro. Y el siguiente en el orden es Javier Milei con 487. Pero nosotros medimos en intervalo. ¿Cuántos días? Normalmente el sindicalismo, cuando hace el segundo paro, inmediatamente va con la estaca a generar el tercero, ¿no? Eso es histórico. Un dato es que los 4 presidentes no peronistas tuvieron tercer paro y los peronistas no. Hubo presidentes que no tuvieron ni siquiera tercer paro. Alberto Fernández no tuvo ninguno, Néstor Kirchner tuvo 1, Duhalde tuvo 2. Bueno, frente a esa situación, nosotros lo que medimos es que llamativamente el mayor intervalo de tolerancia entre el segundo y el tercer paro le corresponde a Javier Milei. Mirá. Por esta tregua silenciosa y no rubricada que llevaron adelante los dirigentes sindicales. Y ahora me parece, frente a los traspiés del propio Javier Milei, desde el escándalo del CryptoGate, los intentos de, digamos, avanzar sobre la institucionalidad, los traspiés en el Senado, el acuerdo con el fondo y el contexto internacional,
creo que el sindicalismo y el reclamo de las bases siente la posibilidad de un reverdecer, de un renacer para generar la protesta. Eso es una primera aproximación. Pero también es cierto que en noviembre la CGT va a tener renovación de mandatos y acá hay una disputa interna, digamos, de los caciques sindicales. Por eso mañana la UTA no para, entre otras cosas, ¿no? Claro. La UTA, más allá de la justificación que está bajo conciliación obligatoria, no solo no para en el AMBA, no para en todo el país, digamos. Entonces, Sí. hay una decisión férrea de la UTA de decir no me adhiero al paro. Y el otro tema que está, digamos, en bambalinas, que todavía no está muy visible, es que en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el fondo está reclamando por estos 48 meses que va a durar el acuerdo, una reforma jubilatoria y una reforma laboral. Entonces, Claro. un sindicalismo débil no tiene capacidad de negociación, ¿no? Entonces, Totalmente. casi es como que esta medida venía, digamos, al caer, ¿no? Totalmente. Interesantísimo, ¿eh? La verdad que está bueno ver estas cuestiones en números, porque nos hacen releer un poquito lo que ha pasado en los últimos años. Muy, muy interesante el estudio. Te agradecemos muchísimo, Marcelo, por este contacto. Un placer, Agustín, acompañarlos. Gracias, te mandamos un saludo. Allí pasaba Marcelo Vermolen, interesante el estudio con el análisis de lo que ha ocurrido en los últimos años respecto a los paros generales. Marcelo Vermolen, director de el Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral. Y me quedo con este último dato que daba Marcelo, ¿no? Respecto a el intervalo entre aquel segundo paro y el tercero, ¿no? Él decía que obviamente lo que llamaba la atención también es que en este intervalo entre el segundo y entre el segundo y el tercer paro, digo bien, había sido más largo, y eso obviamente hacía entender que, bueno, que había, ¿no? Una tregua, digamos, con el sindicato.